Qué lindo verlos en la casa del Señor, ¿verdad? Pudiendo estar en cualquier lugar, quiero decirle, este es el mejor lugar donde uno puede estar a esta hora. Porque si bien es cierto, hay un culto personal que nosotros hacemos, ¿verdad? Para Dios, también el Señor desde siempre instituyó la congregación. Desde el Antiguo Testamento usted ve cómo el Señor decía, irás a donde yo definiere que hay que ir. Es una gran bendición estar los hermanos juntos. ¿Por qué no hacemos un shalom chiquitico? No se salga de su asiento. Vuélvase donde usted está, 2 o 3 hermanos y salúdelos. Y si no quiere darles la mano porque le da miedillo, dedíquele una sonrisa, una linda sonrisa. Amén. Ancla de mi fe, tú estás conmigo, Qué linda canción, ¿verdad? Nada temeré. Bueno, hoy continuamos con nuestro estudio bíblico en la primera carta del apóstol Pedro y voy a pedirle que abra su Biblia. Siempre nos gusta decir que ojalá usted pudiera traer su Biblia de papel. Hay cosas que nunca podrán ser sustituidas por la virtualidad. Por ejemplo, ahora que nos podemos reunir presencial, yo nunca quiero hacer reuniones virtuales. Y usted preguntará por qué. Nada sustituye al contacto físico, al contacto persona a persona. ¿Cómo me da gusto verlos, hermano? Pero yo estoy seguro que cuando yo pongo la predicación ahí en el WhatsApp de la iglesia, por cierto, querido hermano John, ¿puedes poner aquí en las pantallas la clave de Wi-Fi para que vean que no estoy peleado con la tecnología? Ajá. Ustedes, si tienen necesidad de conectarse para que su Biblia electrónica funcione, ahí está el Wi-Fi. Pero la verdad sincera es que cuando yo pongo la predicación ahí, un día de estos hice una encuesta y le pregunté a varios hermanos y le dije, ¿cuánto de la predicación oye usted? Y son poquitos, muy poquitos los que la oyen completa. Cuando no viene usted al templo y pone la predicación, un ratito la escucha y otro ratito se la sueña, ¿verdad? Si es en la noche, porque se queda dormidito o tiene otras cosas que hacer. En cambio aquí está sentado, escuchando, sintiendo el calor humano de los hermanos, viéndoles el rostro, alegrándote con ellos. Nada sustituye a la presencialidad. Bendito sea Dios. Y nada sustituye a la Biblia de papel, porque usted en la Biblia de papel puede anotar con lapicero ahí al margen y todas las cositas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Perdón, el verso 1 ya lo pasamos hace rato. Verso 11. El apóstol Pedro dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Sabía usted que en cada iglesia debe haber un pastor y deben haber ancianos y la iglesia debe tener diáconos? Esta iglesia tiene 2 ancianos. Que se pongan de pie los ancianos, por favor, para que los vean los hermanos. Estos son nuestros ancianos, Mario y Omar. Pueden sentarse, hermanos. El trabajo de los ancianos es muy interesante. Y aquí estamos viendo hablar a un anciano, pero no un anciano por viejito, que también es viejito, pero no es por eso que le llaman anciano. Cuando lleguemos al capítulo 5, hablaremos un poquito más en profundidad del tema de los ancianos, pero ahora baste decir que el apóstol Pedro está haciendo su función de anciano cuando escribe esta carta. Recordemos, hermanos, que esta carta fue escrita a hermanos que estaban viviendo una persecución,
que habían sido despojados de todos sus bienes, incluso algunos de ellos habían sufrido maltrato físico y muchos habían muerto y muchos tenían familiares que habían muerto por ser cristianos. Nosotros hoy en día tenemos una vivencia cristiana muy linda. Usted ve que todo el mundo dice bendiciones, tenemos una jerga evangélica que todo el mundo usa. No importa si es homosexual, narcotraficante, prostituta, lo que sea, usa la misma jerga evangélica. Bendiciones. Eso es una cosa linda. Que te vaya bien, que Dios te guarde. Y es como muletillas, es como decir, casi como decir cualquier otra palabra tica, ¿verdad? Es tan fácil hoy en día decir que uno es cristiano sin serlo, ¿verdad? Que mucha gente sin serlo se etiqueta como cristiano porque hasta es una moda y hasta puede resultar popular, ¿verdad? Entonces, pero en este tiempo, decir que uno era cristiano era decir que uno estaba en contra del emperador. Era decir, hey, aquí estoy, pueden matarme cuando quieran. Algo así era. Y de hecho, en el primer versículo que escribe Pedro en esta carta dice, a los expatriados les escribo. ¿Quién es un expatriado? Acabamos de verlo en Nicaragua hace un par de semanas. Daniel Ortega declaró apátridas a 222 presos políticos, los echó y les quitó la nacionalidad y les quitó los bienes. O sea, ya ellos no son nicaragüenses y ya no tienen ni un centímetro de tierra en Nicaragua. Y hace unos días a 94 más. Esto es lo que le pasó a los hermanos. Tuvieron que salir huyendo de Jerusalén porque los iban a matar. Y algunos, que no alcanzaron a escapar, los mataron. Ahora, Pedro está escribiéndole a estos hermanos, tratando de consolarlos. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sufrimiento grande o puede ser que estén padeciendo un sufrimiento grande en la vida en este momento? Pero en medio del sufrimiento, el cristiano tiene que tener claridad de quién es y lo que debe hacer. Por ejemplo, Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo que significa es, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo segundo es, voy a seguir a Cristo con todas las dificultades que tengo en la vida, no importa cuál sea económica, física, emocional, familiar, laboral. Con todo eso yo voy a seguir a Cristo, porque eso es ser un discípulo. El apóstol Pedro ha venido hablándoles a ellos de quiénes son. Hace unos domingos hablamos de que somos piedras vivas, que somos un templo, somos la casa espiritual de Dios, somos un sacerdocio que ministra a Dios todo el tiempo. Y ahora, esta palabra amados es el corazón de un anciano hablándole a la congregación. Entonces Mario y Omar especialmente pongan mucha atención a esta parte. Y usted debe saber qué es un anciano. Un anciano es una persona a la que Dios llama para cuidar de la iglesia, del cuerpo de Cristo, a la par de su pastor. Que Dios lo bendiga, escándalo. Un anciano es una persona a la que Dios llama para que cuide del cuerpo de Cristo a la par de su pastor. Esa es la función. Hoy hablemos un poquito de ese amor. Ese amor tiene algunas características. Vea el tono de este anciano, amados. El tono es un tono de amor. Yo he estado en algunas iglesias cuando no era pastor y recuerdo que los ancianos más bien tenían como un látigo en la mano y si usted cometía algún error, entonces te aplastaban.
Aquí, por ejemplo, cuando ha habido que poner en disciplina a alguien, y por aquí está don José Ramírez, que no me deja mentir, hemos hablado con la persona, pero nunca lo hemos pasado al frente a ponerlo en vergüenza delante de todos los hermanos y ponerlo como ejemplo para que los demás les dé miedo y digan, uy, el pastor se enojó. No, es restaurar. El anciano tiene que hablar con suavidad, con ternura, para restaurar. ¿Y cuál es la función? Restaurar, exhortar y enseñar. Vea el tono, Pedro dice, os ruego. Él no dice, os mando. No, él dice, os ruego. Nosotros, los pastores, los ancianos, cuando hablamos con los hermanos, les hablamos de parte de Dios para animarlos a rectificar cuando están equivocados, cuando están en pecado. Pero no lo hacemos imponiendo, no se puede hacer imponiendo. Es con un tono de amor, os ruego. Ahora veamos un poquito qué es lo que Pedro quiere enfatizar en esta parte. Él quiere que nosotros tomemos conciencia de algo que tal vez a los cristianos les pasa que no han tomado conciencia. Se cuenta de una persona que fue atrapada porque estaba en el mar tratando de llegar a Europa. Era un refugiado y lo llevaron a una carpa y lo dejaron ahí en la carpa y ahí le daban de comer y él preguntó, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí? Le dijeron, bueno, posiblemente una semana. Ahora, quiero preguntarle a usted, ¿tendría lógica que esta persona que va a estar ahí una semana diga, hey, necesito un momento para ir al pueblo porque necesito comprar un juego de sala, un juego de comedor, una cocina, un televisor y necesito algunas sillas, una hamaca? ¿Y por qué usted necesita todo eso? Para estar cómodo, para estar bien. ¿Cuándo es que uno compra todas esas cosas? Cuando uno va a vivir 50 años en un lugar, o 10 años, o algo así, ¿cierto? Aquí Pedro dice, yo les ruego a ustedes como extranjeros y peregrinos. ¿Quién es un extranjero? No pertenece al pueblo en el que está viviendo. Un ejemplo de extranjero es Abraham. Si usted abre conmigo la Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11, vamos a ver cómo es un extranjero, un ejemplo de un extranjero según la Biblia. Hebreos capítulo 11 y verso 9 dice, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, ¿verdad? Estaba habitando en tiendas, morando en tiendas con Isaac y Jacob, que también eran coherederos de la misma promesa. ¿Y sabe por qué vivió en tiendas? Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendió que aunque él había llegado a la tierra prometida, ese no era su destino final. Fíjate, Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. Y Abraham sale y va a la tierra que Dios le prometió y llega a la tierra que Dios le prometió, pero él no construyó una casa de piedra, él habitó en tiendas. Y usted ve toda la historia de Abraham, él habitó en tiendas. Él nunca dijo, aquí me voy a quedar. ¿Y por qué? El versículo 10 lo explica, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Alguien se atreve a hacer el intento de decirme dónde está esa ciudad? ¿Dónde está esa ciudad? En el cielo. En el cielo, es la Nueva Jerusalén. Filipenses 3:20 dice que nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero sabes, hermano,
estos hermanos que estaban sufriendo el despojo de sus bienes y estaban sufriendo tantas cosas, están aquí también pensando, nos pueden matar, nos pueden hacer algo más aquí donde estamos. Ellos tenían que entender que este no era su destino final. Usted y yo tenemos que entender que este no es nuestro destino final. ¿Sabe qué le pasa a la gente que no lo entiende? Se aferra con fuerza a las cosas de este mundo y no es capaz de soltarlas. Sus bienes son su vida, sus ingresos, sus colones, sus dólares son su vida. Lo material es importante, incluso más importante que la vida cristiana. Llegan al punto de amar las riquezas más que al mismo Dios. Y el apóstol Pablo le escribe diciendo, a Timoteo le dice, a los ricos de este mundo, mándales que no confíen en las riquezas, porque son pasajeras. ¿Qué pasará el día que nos presentemos delante de Dios y tengamos que dar cuenta de los talentos que Dios nos ha dado? Y digamos, hey Señor, aquí estoy, mis cuentas son que disfruté mucho todo lo que me diste. Yo creo que el Señor no va a estar muy contento con eso. Señor, vieras, yo disfruté tanto todo lo que me diste. Era tan feliz allá en la tierra porque estaba bendecido, prosperado y en victoria y lo que tenía lo disfruté. Y el Señor posiblemente va a preguntar, ¿y en mi reino cuánto invertiste? ¿No era que era solo para mí, Señor? ¿No era que era para que yo lo disfrutara y fuera feliz y le dejara herencia a todo el mundo y tuviera lo mejor de lo mejor porque soy un rey y un sacerdote? ¿No era eso? Y posiblemente el Señor te dice, pero yo no te di ejemplo, muchacho, que yo caminaba por el mundo, no tenía ni dónde recostar la cabeza, siendo el Rey de Reyes. Porque lo más importante no es lo que tenemos. Está escrito, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y el que se dedica a disfrutar y no a invertir en el reino de los cielos no ha entendido por qué Dios lo ha bendecido. Estos hermanos habían perdido todo por amor a Cristo. Eran extranjeros. Abraham habitó como extranjero. Él nunca dijo, ya llegué, ok, ahora hagamos un edificio de 4 pisos porque ahora el Señor me puso aquí y de aquí nadie me mueve. No. Él esperaba, cuando usted tiene los ojos puestos allá, no los tiene puestos aquí. Porque usted solo tiene un par de ojos y si ve para arriba no puede ver para abajo. Ponga los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo. Haceos tesoros en el cielo, no en la tierra, porque allá en el cielo los tesoros son permanentes. Aquí todo se contamina. Extranjero es aquel que no es del lugar donde vive. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos hermanos que han venido de otros países, ¿verdad? Se han quedado a vivir con nosotros, pero sus costumbres son muy diferentes, ¿verdad? Me hizo mucha gracia que yo a veces he ido a comer con algunos hermanos extranjeros y la comida de ellos no es como la nuestra. Estuve en una casa donde nos pusieron una mesa larga. La casa era un palacio, hermano, era un palacio bellísimo. Había una mesa larga, solo Tita y yo estábamos de invitados. Nos hubiera gustado llevarlos a ustedes, pero no nos dijeron que lleváramos visitas, entonces fuimos Tita y yo. Y en la mesa habían las cosas que iban a comer. Comimos, conversamos, y cuando llegamos a la casa yo le dije a Tita, ¿no quedó algo más que yo me pueda comer? Porque las costumbres de ellos es comer poquito y mucho churristate, mucha lechuga, y entonces imagínense, 8 de la noche yo comiendo churristate y algo así poquito, yo llegué a la casa a las 10 de la noche, Tita, ¿no hay algo más que me pueda comer? ¿No? Sí. Cuando voy donde Mario, es dele y dele a las empanadas, a la carne, es cierto.
Algunos de ustedes cuando voy a sus casas son muy generosos porque los ticos todo lo asociamos con comida. Y no poquito, no poquito. Pero el extranjero come diferente y come cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, tan diferentes que una vez comiendo con extranjeros me pusieron una flor y yo no sabía que era de adorno, yo me la comí. El extranjero es diferente, su cultura es diferente. Ahora, si usted es un extranjero en el mundo, su cultura tiene que ser diferente. Usted va contra cultura. Donde el mundo dice que no es pecado adulterar y fornicar, usted que es cristiano dice, sí, sí es pecado. Donde el mundo dice usted puede mentir para salir adelante en un negocio, el cristiano dice no. La Biblia dice que no vamos a mentir porque el que miente está haciéndole un favor al diablo porque el diablo es padre de mentira. Jesús le dijo a unos tipos ahí, les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo porque el diablo es mentiroso desde el principio y cuando habla mentira de suyo habla porque él es mentiroso de siempre. Entonces, ayer me decía una hermana que ella le decía al esposo, mire, cuando usted miente, el diablo lo va a avergonzar. Y le dije yo, no, el diablo lo va a aplaudir. El que lo va a avergonzar es Dios, porque dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. El cristiano no miente. ¿Cuántos sabían que los cristianos no mienten? Y es muy sencillo. No existe un cristiano mentiroso ni un mentiroso cristiano. Cuando alguien dice que es cristiano y es mentiroso, no es cristiano, es mentiroso, pero no es cristiano, porque no existe un cristiano mentiroso. Existe que a veces el cristiano puede haber dicho una mentira alguna vez, pero mentiroso, así que mienta por deporte y ojalá todos los días, eso no existe. Cristiano mentiroso así no. Extranjero, ¿y qué le parece el peregrino? Usted sabe que usted es un extranjero, pero también sabía que es un peregrino. Hace unos días tuvimos aquí la bendición de tener a nuestros queridos hermanos Andrew y Elena. Algunos se recordarán de ellos. Andrew y Elena, dos gringuitos, machitos, altos, delgados, con tres chiquitos, muy especiales. Resulta que Andrew es ingeniero en algo de las computadoras y en la compañía donde está le permiten a él trabajar 6 semanas del año fuera de Estados Unidos. Entonces él se vino para Atenas, bendito sea Dios, 6 semanas estuvieron aquí. Bueno, él conoció gente aquí, conocía el nombre del taxista, del que recogía la basura, el nombre de algunos de ustedes, él conoció muchas cosas, vivió aquí, comió gallo pinto, todo lo que usted quiera, pero el miércoles se subió a un avión y se jaló. Ese es un peregrino. Un peregrino es el que está de paso y sabe que está de paso. Decía la hermana Elena, el domingo pasado estábamos por allá parados y decía la hermana Elena, yo me quiero quedar a vivir en Atenas. Ah, qué lindo. Y entonces él dijo, sí, pero yo no puedo vivir del aire. Yo tengo que trabajar y si no trabajo no comemos. Dijo, yo no puedo. Tenemos que volver allá para poder vivir. Sí, pero yo quiero vivir en Atenas, decía Elena. Ok, hermanos queridos, el cristiano es un peregrino. Sabe que está aquí de paso. Usted tiene que asumirlo, entenderlo, vivirlo así. No te aferres a este mundo. Dice la Biblia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El cristiano va pasando, es un extranjero, pero no solo es un extranjero, es un peregrino. Porque hay extranjeros que se quedan un rato aquí, ¿verdad? Como Helen, que es de Nueva Zelanda y ahora vive aquí por toda la vida. Y posiblemente morirá aquí. Ella no quiere salir de aquí. Pero el extranjero sabe que no se va a quedar aquí. Nos aman, nos abrazan, pero se van. Usted es igual. Usted es un extranjero. Ahora,
Si usted toma conciencia de eso, a usted le va a ser más fácil hacer lo que continúa diciendo el texto. Yo recuerdo que había un pastor que se llamaba el hermano, déjame acordarme, Raúl Osorio, puertorriqueño, y tenía amistad con mi padrastro que era pastor también. Entonces, cada año Raúl Osorio venía 15 días a Costa Rica para predicar una campaña evangelística. Y cuando íbamos a comer, él le decía a mi madre: hermana Guadalupe, por favor no me dé arroz. ¿Y por qué, hermano Raúl? Es que mi esposa me dijo que no coma arroz, porque dice que cuando yo vengo a Costa Rica, 15 días que yo como arroz, me crece la panza, dice. Comercial, ¿usted quiere que le baje la panza? No coma arroz. Quite el arroz y ya empezó a ganar centímetros. Cuando usted es un extranjero, usted sabe, y es un peregrino, usted sabe que lo que el entorno da para consumir y para vivir no es lo suyo. Así como Raúl Osorio no quería comer arroz, usted tiene que abstenerse también de otras cosas. Él se abstenía del arroz. Vea lo que dice Pedro de lo que tenemos que abstenernos. Os ruego, dice el apóstol Pedro, que os abstengáis ¿de qué? Ahí estoy en el verso 11. ¿Quién está conmigo en 1 de Pedro 2:11? Que os abstengáis ¿de qué? De los deseos carnales. ¿Qué es abstenerse? Es muy sencillo. Uno dice dejar de hacerlo. Pero veamos cómo lo dice Pablo. Pablo escribe algo en 1 de Corintios capítulo 9, verso 25. Pablo dice: todo aquel que lucha se abstiene ¿de qué? De todo. Los que se abstienen de todo lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Abstenerse de los deseos carnales tiene recompensa en el cielo. No abstenerse de los deseos carnales tiene consecuencias aquí y en el cielo. Le doy un ejemplo. Hay gente que no adultera no porque teme a Dios, sino porque no le sale nada. Y es la verdad. Y apenas le sale algo, caen como un saco de papas. No se abstienen y manchan su hogar, mancillan su lecho, mancillan su cuerpo, ofenden a Dios y están yendo en el camino a la perdición. Fornicación. Los muchachitos y también los viejos, que no estando casados se entregan alegremente a las prácticas sexuales. Están manchando su cuerpo, descuidando su relación con Dios y ofendiendo a Dios, y tienen consecuencias aquí y allá también. El adulterio puede terminar con un matrimonio, ¿sí o no? Que por cierto, hay gente que no se le acaba el matrimonio porque no lo descubren, pero en cuanto lo descubren, se acabó todo, ¿verdad? Y pueden decir: yo no fui, lo que usted quiera, pero el matrimonio, cuando hay un adulterio, sufre una fractura tan grande que solo Dios puede resolver eso. Gracias a Dios por Jesucristo, porque cuando uno viene a Cristo, entonces eso se puede reparar. Pero sin Cristo no se puede reparar. No se puede. Entonces, Pedro dice que hay que abstenerse de los deseos carnales. Así como Raúl Osorio no comía arroz, usted tiene que ponerle un alto a los deseos carnales. Y si usted tiene dudas de cuáles son los deseos carnales, vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, 19, donde empieza a hablar ahí de los deseos carnales. Manifiestas son las obras de la carne, que son: número 1, adulterio, que son relaciones extramatrimoniales; fornicación, que es todo tipo de inmoralidad sexual; pornografía, por ejemplo, malos pensamientos, literatura erótica, cosas que van en contra de la voluntad de Dios, y relaciones sexuales fuera
del matrimonio. Inmundicia. Lascivia son los pensamientos tremendos, ¿verdad? Que tienen que ver con la sexualidad también. Idolatría, hechicerías. Aquí empieza una parte que es tan común que a veces los cristianos pensamos que no tiene nada que ver con esto. Estos son deseos carnales. Véalos aquí. Enemistades. Me peleo con la gente y no me reconcilio con ellos. Los insulto o me insultan y no me reconcilio con ellos. Pleitos, me peleo con la gente. Celos, estoy peleando con la mujer o con el marido por lo que sea, porque estoy celoso. Iras, son chichas. Contiendas, sigue el pleito. ¿Ah? Disensiones, discusiones que no van a ninguna parte. Herejías, todo lo que tiene que ver con malinterpretar las escrituras a mi favor, para que diga lo que yo quiero decir. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y como faltaron varias, el apóstol Pablo dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Viene una frase lapidaria, tremenda. Cosas de las cuales os amonesto, como yo ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar estas cosas es hacerlas constantemente. Tener en mi vida un estilo de vida así. Entre el cristiano y el que no es cristiano hay una gran diferencia, y le voy a decir cuál es. El cristiano es un pecador perdonado. Es un pecador en vías de extinción, porque ya no ama el pecado, sino que más bien ama a Dios y aborrece el pecado. El cristiano no busca pecar, peca por accidente. Metió las patas un día y otro día, pero se arrepiente. Es el dolor de fallarle a Dios es tal que no puede vivir. Hace unos días a un hermano pastor le descubrieron que hace 8 años tuvo un desliz con una mujer. Lo quitaron de la iglesia. Y cuando otro amado pastor fue a hablar con él para restaurarlo, el hermano le dijo, vea hermano, fue una sola vez y fue tan estúpido el asunto, pero yo lloré durante 3 años y ahora me toca llorar un poquito más. Pero el cristiano cuando comete un error llora, se aflige, se siente horrible. El que no es cristiano no llora, no se aflige, no se siente horrible. Más bien puede ser que se sienta bonito de ver que le salió el negocio. Es la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. La convicción de pecado. Por eso aquí Pablo dice, los que practican tales cosas, eso significa los que lo hacen constantemente, los que viven de acuerdo a estas cosas, no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, Gálatas 6:6, no erréis, Dios no puede ser burlado. Algunos creen que con hacer sus cosas afuera y venir al templo ya la cosa está bien porque el que peca y reza empata. No es así, no es un partido de fútbol. Usted no puede engañar a Dios, puede engañarme a mí. De hecho, a cada rato me engañan. Y esta semana me di cuenta de que había alguien que me estuvo engañando por años. Yo creía que era cristiano y ni cristino era. Pero yo soy así, yo a todo mundo le creo. Si usted me dice que es cristiano, yo le creo, ¿verdad? Pero a Dios no lo puede engañar. Dios conoce tu día a día. Él pesa tus pensamientos. Él conoce el corazón. Por eso el apóstol Pedro dice aquí, absteneos de los deseos de la carne. Ahora quiero decirle algo, ¿por qué él dice absteneos? Porque como el arroz está ahí en el bufete, así se llama, ¿verdad, Tete? El coso donde ponen el baño de María, que Tete es cocinera, de eso, de restaurante. Ahí en el bufete espiritual está el arroz de los deseos de la carne. Usted puede tomarlos cuando quiera.
Pero el apóstol Pedro dice, absténgase. Usted es un peregrino y extranjero, no coma como los ticos para que no se le crezca la panza. Eso es. Está diciendo, no haga lo que el mundo hace, para que no termine como ellos. Natural es para los inconversos adulterio, fornicación, envidias, hechicerías, enemistades, pleitos, disensiones, iras, contiendas, orgías y todo eso. Pero no es para los cristianos. Están ahí. Ahora, tenemos una cosa que entender, y esta cosa que entender es complicada de explicar, pero yo voy a tratar hasta donde pueda explicarla. En nosotros hay dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Nosotros seremos transformados un día. 1 Corintios 15, 51 en adelante, dice que cuando Cristo venga nosotros seremos transformados y este cuerpo mortal se vestirá de inmortal. Y lo que es corruptible se vestirá de incorrupción. Y ya nunca más tendremos problemas con el pecado, pero mientras estamos aquí, cristianos amados, ¿cuál de ustedes no ha pensado una tontera esta semana? Levante la mano, a ver, el que no pensó ninguna tontera esta semana. Ninguno puede levantar la mano, ni yo, ni nadie. Menos yo, porque soy igual que ustedes, un mortal igual que cualquiera. Tenemos que estar conscientes de que en nosotros mora el pecado. Está en nosotros. Los deseos carnales, hasta que nosotros seamos completamente transformados a un ser espiritual, como dice 1 Corintios 15, 51 en adelante, seguimos estando en la carne. Y la carne es un pleito que tiene contra las cosas de Dios. Abra conmigo su Biblia, por favor. En Romanos capítulo 7 y verso 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 7, 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Sigue diciendo, porque según el hombre interior, o sea, el hombre nacido de nuevo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Esta ley en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es lo que Pedro llama en el versículo 11, los deseos que batallan, los deseos de la carne que batallan contra el alma. Usted y yo tenemos un pleito, es un pleito a muerte, es grave. Porque usted, como todavía está en este pellejo, igual que yo, usted tendrá deseos carnales. Y es un pleito, hermano. ¿Cuántos son tentados? ¿Verdad? Todos somos tentados. Pero está en nosotros si nos abstenemos. Cuando usted es tentado, usted puede ir tras la tentación a ver si la logra vencer, ¿verdad? Como dijo el muchacho que fue a la playa, pastor, ando aquí viendo a ver si encuentro una tentación para vencerla. ¿Ah? Podría ser, ¿verdad? Usted podría ir detrás de la tentación a ver si la logra vencer, pero usted también podría decir, no, yo soy un hijo de Dios, no voy a ir ahí. Si usted sabe que usted tiene problemas con el licor, ¿para qué va a un bar con sus amigos? Si usted sabe que usted tiene problemas con las faldas, ¿para qué va a un lugar donde usted sabe que hay una mujer que le coquetea, que le quiere hacer una zancadilla, o un hombre? Si usted sabe que tiene problemas X o Y, cualquiera que sea, si usted sabe que usted es un chismoso, ¿para qué va donde la señora del pueblo que es más chismosa que usted? O sea, todos tenemos eso. ¿A cuántos no les ha dado ganas de darle por la jupa a alguien? No vaya, evítelo. Si alguien te insulta, calladito. Hace unos días teníamos una conversación acerca de alguien así, y yo decía, es más valiente el que se queda callado que el que insulta.
Porque el que se queda callado posiblemente tiene más cosas que tirarle encima al que lo está insultando, pero decidió quedarse callado. Y dice la Biblia que es mayor el que conquista su propio espíritu que el que conquista una ciudad. El hombre de Dios sabe que hay deseos carnales que están ahí para él. La mujer de Dios sabe que hay tentaciones, que los deseos de la carne pueden vencerle, pero se abstiene. Abstenerse es decir, no voy por ahí, no voy a caminar por ahí, no me voy a exponer, voy a agradar a Dios. Ahora, el verso 12, que es hasta donde vamos a llegar hoy, por favor vaya conmigo a 1 Pedro 2:12. El apóstol Pedro nos dice a nosotros que debemos hacer esto por dos razones. Una es por el testimonio público. Qué triste es cuando dicen, y aquel que era cristiano hizo tal cosa. No, hombre, y dice que es cristiano, y vea lo que hizo. Pero también nosotros debemos vivir de esta manera para la gloria de Dios. El jueves veíamos este texto que dice, sea que ustedes beban o sea que comen, y si hacen cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Vea lo que dice el texto en verso 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Cuál es el propósito de mantener buena nuestra manera de vivir entre la gente que nos rodea? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Tal vez nunca te has dado cuenta, pero la gente te está mirando. Y de acuerdo a la forma en que vives, glorifican a Dios o se burlan de Dios. Tienes que preguntarte, yo con mi actitud, con mis acciones, ¿hago que la gente que me rodea glorifique a Dios? ¿O lo que yo hago más bien avergüenza a Dios? Porque note que aquí dice que ellos consideran nuestras buenas obras. Unos misioneros en Filipinas, cuando los japoneses llegaron y atraparon a todos, los llevaron cautivos a ellos, eran misioneros norteamericanos que estaban ahí sembrando una iglesia en Filipinas y los llevaron a un campo de concentración y estuvieron ahí por 4 años tratando de sobrevivir. El general que estaba a cargo ahí, el japonesito que estaba a cargo ahí, los maltrató, los golpeó, los desnudó, los cortó, les hizo de todo. Porque especialmente con ellos se ensañaba porque eran cristianos. Un día fue tal el maltrato que los dejó sin comer 3 días, a toda la familia. Los dejó sin comer 3 días para al tercer día darles arroz en granza. ¿Sabe qué tortura es esa? Le voy a explicar. Cuando una persona que no ha comido come arroz en granza, al entrar en su cuerpo, eso va por sus tuberías ahí y las granzas van rasgando y la persona muere desangrada por dentro. Ellos conocen bien eso, ellos lo hacen. Pues eso es lo que le iban a hacer a los hermanos. Pues resulta que en el momento que ellos tenían ya todo listo para hacerlos comer esto y que murieran, entraron las fuerzas de liberación y los liberaron. Y los hermanos no murieron. El tipo se fue a esconder y logró esconderse por un montón de años y cuando lo encontraron, por crímenes de guerra, lo sentenciaron a ser ahorcado al japonés. Lo sentenciaron para ser ahorcado. Y cuando él estaba en la horca, dijo, pueden ahorcarme, no hay problema porque yo sé para dónde voy, yo soy cristiano. ¿Ah? Y entonces alguien curiosamente le preguntó, ¿cómo es que usted es cristiano? En el campo de concentración había una familia cristiana
Y mientras yo más mal le hacía, ellos oraban por mí. Y era verlos de rodillas todo el tiempo orando y clamando a Dios. Y eso yo no lo pude resistir. Y llegado a cierto punto, alguien me habló de Cristo y yo acepté a Cristo en mi corazón. Aquí el apóstol Pedro habla del día de la visitación. Vea el verso 12 conmigo. Dice el apóstol Pedro: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ellos glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cualquiera diría, el día de la visitación es cuando Cristo venga. No. En este caso no. Porque en este caso dice, al considerar, glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación es cuando Dios llega y toca el corazón de esa persona y esa persona se acuerda del testimonio que usted dio. ¿Sabe que todos estamos evangelizando? Puede que usted no salga a evangelizar los domingos, como ahora tendremos evangelización el domingo que viene. Pero con su testimonio usted está evangelizando. Cuando los inconversos tengan que dar una referencia de alguien y se acuerden, y cuando Cristo toque a la puerta de sus corazones, ellos van a decir, sí, yo me acuerdo de aquel cristiano y yo quiero ser como él. Mi gran pregunta es, hermano, ¿usted está haciéndolo? ¿Usted se abstiene de los deseos carnales para dar buen testimonio entre los que nos rodean, para que Cristo sea glorificado y también para que el día que Dios toque a sus puertas, ellos acepten a Cristo como su Señor y Salvador? Termino con este texto, Mateo 5, verso 13. Vaya por favor con su bibliecita, Mateo 5, 13. Mas vosotros, dice la Biblia, sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y no se enciende una luz y se mete debajo de la cama, sino que se pone sobre una mesa y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Conclusión. Usted y yo somos extranjeros, somos peregrinos que vamos de paso, pero mientras vamos de paso, la gente nos está mirando. ¿Ven luz en usted o ven oscuridad? Absténgase, querido hermano y hermana, de los deseos de la carne, para que Dios sea glorificado y así podamos alcanzar a muchos. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por este día y por la palabra que nos has dado hoy. Bendito sea tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, porque esta carne es débil y es un pleito a muerte todos los días, Señor, a ver quién gana. Nosotros queremos, Señor, someternos más y más a ti para que nuestra carne sea disminuida y todo lo que ha de ser muerto muera, para que podamos glorificar tu nombre y ser de testimonio. Ayúdanos por Cristo. Amén. Hermanos, tengo un anuncio. De hoy en 8 días vamos a tener evangelización. Hay un grupito de evangelismo que viene, que a las 2 de la tarde sale de aquí y van a evangelizar. Pero tenemos un desayuno a las 8:30 de la mañana para que todo aquel que quiera ir a evangelizar pueda venir y ser instruido en cómo debe evangelizar. Entonces, si usted quiere ir a evangelizar con nosotros, venga a las 8:30 de la mañana a desayunar con nosotros, se queda al culto, después se va para su casa un par de horitas, a las 2 regresa y sale con los hermanos y van y evangelizan un par de horas. Vamos de 2 en 2 con la ayuda del Señor. Y hemos tenido ya frutos, bendito sea Dios, y con la ayuda del Señor tendremos más fruto. ¿Hay algún aviso que se me olvide? ¿No? Pueden ir en paz, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos aquí el jueves en la noche, a las 7 de la noche para el culto, y de hoy en 8 a las 10.